ver desterrando el miedo. Para ello vamos a ver qué es el miedo. ¿Alguien tiene idea de qué es el miedo? Ser miedoso. Ser miedoso. ¿Ideas? Bueno, vamos a leerlos y después me dicen ustedes. Bueno, estas definiciones son según la psicología. La primera es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y el segundo concepto que podemos entender por miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, con estas dos definiciones, ¿alguien me puede decir qué entiende por miedo? A ver, Valeria. Gracias por la palabra. Puede ser sentimientos, como dice, de angustia y puede expresarse como en estrés, nerviosismo. Y así porque no sabemos, porque causa peligro. Muy bien. Javier, ¿qué es miedo para ti? Miedo es angustia, ¿no? Bueno, es lo que creo, ¿no? Bueno, yo sí he sentido miedo. De hecho, antes de conocer al Señor Jesús, yo era muy peleonero, ¿no? Entonces cuando tenía miedo, pues yo siempre sentía así como que para digamos que sentir como protección, yo usaba, digamos que la violencia en ese caso. ¿La violencia? Ok, muy bien. Sí, los dos, Valeria y Javier, no están bien, acertaron, palomita. Y sí, el miedo, según la psicología, pues es eso, ¿no? Es una sensación a algo ya sea imaginario o algo real. A veces, ¿cuánto nos ha pasado, no? Que vamos a querer hacer algo y por miedo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es miedo, no desconocemos lo que va a pasar y muchas veces nos preguntamos si lo hago o no lo hago, ¿no? Hoy vamos a ver, pero algo principal también del miedo. La base principal del miedo, adivinen qué es. Es el yo. ¿Qué es el yo? Es el egoísmo, el ego. Porque justamente ahorita un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Fue así como que a lo mejor Valeria inconscientemente no se dio cuenta, pero a lo mejor ese miedo a ella, el miedo a no saber por qué le iban a tapar los ojos y lo que iba a pasar, ella le dijo a Luis, ¿no? A ti te toca. Entonces, siguiente vez. Vamos a ver un personaje de la Biblia, que es la vida de Pedro. Pedro tuvo miedo también, lo podemos ver en Mateo 26, del 69 al 75. ¿Quién me ayuda a buscar? En Mateo podemos ver, Mateo 26 del 69 al 75 podemos ver, dice la palabra de Dios, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cantara el gallo: me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Aquí podemos ver
lo que les comentaba, que el amor al yo es la base del miedo, el egoísmo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Pedro fue un discípulo de Jesús. Y entonces, cuando tomaron la cena, cuando fue la última cena, Jesús ahí les dijo, ¿no?, que alguien lo iba a ir a entregar. Y le dijo a Pedro que lo iba a negar. Y Pedro le dijo, no, Señor, no, eso no va a suceder, ¿no? Si tengo que morir, voy a morir por ti. Pero ¿qué pasó cuando vemos aquí? ¿Qué pasó en Mateo? Pedro, porque sabía que estaban persiguiendo a los discípulos, porque ya habían arrestado a Jesús, y entonces, ¿qué hizo? Se cumplió la palabra. Pedro negó 3 veces a Jesús. Ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces el egoísmo es la base de ese miedo, porque a veces nosotros pensamos en nuestro beneficio, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, y entonces a veces ese miedo me lleva, ese egoísmo me lleva a tener miedo, ¿no? Pero bueno, vemos que también Pedro venció ese miedo por medio de la fe y fue lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 4:8. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí podemos ver, yéndonos un poquito más atrás, en Hechos 3, donde Pedro sana a un cojo. Y entonces ahí vemos cómo Pedro venció al miedo que él en el momento cuando estaba siendo discípulo de Jesús, él sintió. Entonces, pero algo importante y son los 2 puntos claves para vencer el miedo y que en esta tarde yo les quiero transmitir es, número 1, el amor, y número 2 es la fe. O sea, aquí por fe, o sea, en el momento pues Pedro sintió miedo y es normal que también nosotros lo sintamos, pero lo que yo les quiero transmitir es que nosotros permitamos que nuestra fe en Dios, que nosotros ya le recibimos, que ya somos salvos, nosotros apliquemos esa fe como jóvenes. Un poquito apegado ya a el miedo a lo que es nuestra vida práctica y nuestra vida diaria, leía yo un texto, un artículo, donde a veces, ya hoy en día la tecnología y la ciencia que han avanzado demasiado, muchas veces a nosotros, ya como jóvenes de esta generación, a veces tenemos ya muchas cosas a nuestro alcance, como es un celular, como a lo mejor ya a veces hasta en casa ya tenemos cámaras, no, a lo mejor no todos, pero algunos ya tienen cámaras como de seguridad. Entonces a veces eso nos impide, o sea, a lo mejor decimos, nos sentimos un poco seguros porque sabemos que, inclusive hasta las mujeres luego ya cargamos el gas para por si algo, les echamos a los hombres, ¿no? Pero todo esto vemos que no es más que hecho por el hombre, o sea, es algo que, pues sí, las armas, la tecnología, todo fue creado por el hombre, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que movernos en la fe que es la confianza que nosotros tenemos, que sin ver sabemos que Dios nos está guardando, que no importando la circunstancia, sea buena o sea mala, la adversidad que nosotros presentemos, sabemos que Dios nos está respaldando, que Dios va a estar ahí cuando en la escuela, por ejemplo, ¿no?, ante un examen, pues a lo mejor es normal que el miedo, ¿no?, llegue y nos invada, pero nosotros saber en quién confiamos y que el enemigo no nos engañe y que nosotros por esa fe en Cristo nosotros podamos contestar ese examen sabiendo que Dios es el que nos está guiando a toda verdad, que el amor de Dios es el que nos está ayudando a que nosotros podamos vencer ese miedo.
El miedo es un peso que no debemos de cargar, nos ata y evita que continuemos nuestro camino a la voluntad de Dios. Así es, si nosotros vamos viviendo nuestro día a día con miedo, muchas veces es algo que nos va a impedir ver la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. La voluntad de Dios en nuestras vidas a veces no podemos entenderla, porque a veces nosotros queremos decir, no Dios, yo sí tengo que ir a esta fiesta, no Dios, yo sí tengo que ir a la reunión con mi familia, y hay muchas situaciones, pero a veces la voluntad de Dios, justamente la profecía que hoy Dios nos daba, ¿no? El que tenemos que renunciar al mundo y tenemos que vivir una vida en Cristo, una vida de fe. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Y que a veces hay miedo, sí hay miedo, pero ese miedo no viene de parte de Dios. Ese miedo es de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque nos quiere frenar. El sentir el miedo nos frena para que nosotros digamos, no, ya no quiero servir. Por ejemplo, pongo de ejemplo a Mitch, a Ángel, a Dani y a mí, ¿no? Cuando se nos da la encomienda de estar a cargo del grupo de jóvenes, yo creo que en algún momento sentimos ese miedo. ¿Por qué? Porque era algo desconocido, no somos maestros, cada quien tenemos diferentes carreras, y entonces, pero nuestra fe y nuestro amor hacia Dios es lo que nos hace vencer ese miedo, y lo que nos hace hoy estar con ustedes, apoyándoles, impartiéndoles la palabra y el mensaje que Dios tiene para la vida de ustedes. ¿Ustedes no creen? A ver, Mitch, cuéntanos tu experiencia ahora que te tocó compartir en el café. Yo creo que cada nuevo tema es un reto, y este tema yo creo que fue uno de los más complicados de preparar, porque tienes que buscar, cuando tú le vas a predicar a alguien que no conoce la palabra de Dios, tienes que buscar recursos o evidencias en las que tú te puedas respaldar y decir, es que no tan solo la Biblia lo dice, sino también la ciencia lo está comprobando. Entonces, encontrar ese tipo de recursos me fue bastante complicado, ¿no? De buscar y o a lo mejor encontraba recursos que decía, pero es que no está completo, o algunos no iban conforme a la palabra de Dios. Entonces, de todas formas, Dios me dio de su gracia, y Dios siempre tiene como que el plan perfecto, e inclusive en ese tiempo en el que yo preparé ese tema, o sea, el enemigo siempre te va a atacar y siempre se pone en contra, con desánimo, etcétera. Entonces, sí me ha llegado a pasar. Sin embargo, es porque el enemigo sabe que lo que vayamos a hablar nosotros va a ser de bendición. Entonces, por eso el enemigo no, como que te pone una barrera. Exacto. Así es. Entonces, ahí, dale a la siguiente, Mitch. Ahí podemos ver que Mitch se dejó llevar por el Espíritu Santo y por esa comunión esos momentos que ella tuvo de preparación, y ahí es donde pues se demuestra, ¿no? Que Dios está con nosotros y que Él es el que nos va respaldando. Yo ese día pude ver, sí, al inicio a Mitch así como que, ¿y qué voy a decir, no? Pero poco a poco, pues Dios es el que va hablando. A veces uno se preocupa demasiado por las circunstancias y se nos olvida, ¿no? Que el principal y el que siempre va a estar a nuestro lado es Cristo, es Dios. Amén. ¿Qué necesitamos para dejar de sentir y tener miedo? Como les decía, lo principal es la fe. Vamos a Mateo 14, 26. Mateo 14, 26 dice, cuando vieron cantar... No, estoy en Marcos. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí podemos ver, ¿no? Que Pedro
tuvo miedo, y el miedo que le impidió llegar hacia donde estaba Jesús. Entonces nosotros tenemos que en nuestro diario caminar, en donde nos encontremos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, cuando empecemos a sentir esos miedos, esas angustias, nosotros tenemos que clamar y que esa fe se ejerza para que entonces nosotros podamos vencer. No importa que la circunstancia sea difícil, no importa que la situación se vea negra, nosotros por fe podemos verla blanca. Y nosotros por fe podemos saber que la respuesta ahí va, de Dios, ahí va a estar en nuestras vidas. Entonces, jóvenes, en esta tarde, siguiente. Sí. El diseño de Dios es que no nos preocupemos de nuestras vidas. Ya no son más nuestras, son de Él. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que venga en tu vida, joven, es cuestión de Dios, no tuyo. Llévense en esta tarde, a ver, Micha, ¿hay otra? Creo que ya no va. Sí. Llévense en esta tarde ese mensaje que Dios tiene para ustedes. Lo que ustedes decidan ya no es la voluntad de Dios que tiene, el propósito de Dios, como lo hemos visto también en otras sesiones anteriores, lo que Dios tiene para ustedes. Solo debemos confiar en Él. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que veíamos, los dos puntos que vemos, ¿no? La fe y practicar también, que nosotros más bien le permitamos al Espíritu que esté y que habite en nuestras vidas. Si nosotros queremos hacerlo en nuestra voluntad, nosotros en nuestras fuerzas, nosotros vamos a salir lastimados, vamos a padecer depresión, vamos a padecer angustias, vamos a tener cierto tipo de enfermedades físicas, porque lo estamos intentando en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas. Hoy Dios nos quiere decir: no lo hagas tú, deja que yo haga mi voluntad en ti, joven, que cumpla el propósito que yo tengo para ti. Si ustedes cuando sientan ese miedo, clamen a Dios, y a través de la fe y del amor, y porque Cristo ya pagó ese precio por nosotros, permítanle a Dios que sea Él el que actúe en sus vidas. Cuando ustedes quieran actuar y decir: yo voy a ir a este lugar, volteen a ver si Dios está de acuerdo, si Dios se agradaría de los lugares que estamos pisando, si Dios se agradaría de los lugares a donde vamos, y actuemos por fe, chicos. Es el mensaje que hoy Dios tiene para nuestras vidas. ¿Alguien que quiera compartirnos algo cuando ha tenido miedo, que ha hecho a través de este tema? Yo hace rato tuve miedo porque no encontraba el chayote. Ya, es cierto. ¿Y cómo actuaste? Tuve que mandar a ver. Ver es el Espíritu Santo en este caso. No, lo que dice Bere tiene mucha razón. O sea, es confiar en Dios. Confiar como clamándole a través de la oración. Digo que es uno de los medios. Una experiencia que yo he tenido ahorita en el trabajo es: hay una situación económica muy complicada, pero aquí los martes, que son los días de oración, yo he puesto la petición precisamente por la economía de la empresa en donde yo estoy. Se ha visto el respaldo de Dios. Digo, esta empresa en realidad, si yo la viera de una manera cruda, es una empresa que tal vez ya debió de haber cerrado. Sin embargo, por la gracia de Dios y por situaciones que a veces parecen extraordinarias, la empresa sigue caminando, y ahorita con proyectos muy grandes, prometedores. Y bueno, yo confío en Dios que Él va a cumplir con la promesa que ha hecho. Entonces, pues eso, jóvenes. Así es, jóvenes. Cada promesa que Dios ha dado a nuestras vidas, a tu vida, Dios lo va a cumplir. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Dios, la promesa que ha dado a tu vida, espérala.
y busquemos y trabajemos estar en el lugar correcto, que es en la casa de Dios. Aquí es donde aprendemos, donde recibimos alimento, donde podemos nosotros dejar todas nuestras cargas, donde Cristo viene y Él nos recarga esa pila que a veces viene apagada, y Él en su tiempo, Él conoce, los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y solamente para concluir, a mí me gustaría volver a entonar el tercer canto, que o sea, va muy pegado con lo del tema, ¿no? Que dice, no debo de temer. Entonces vamos a entonar para finalizar.